Conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central con Hernán Larraín, con Jimena Jara. Jimena, dejamos tu joyita para el inicio de este bloque. Oye, sí, mira, esto yo lo pretendo pasar por esto lo más rápido posible para centrarme en la disputa, porque hablaron ya en el Rat Pack sobre lo que pasó con el ministro Claudio Alvarado, el biministro Claudio Alvarado de Interior y CGGov, y que nadie le avisara de este requerimiento interpuesto ante el Tribunal Constitucional. Yo entiendo, tú hablaste ahora con el presidente de la UDI, que trató de bajarle el perfil diciendo que este es un error de comunicación, que ojalá no que no se repita, pero a mí me parece sumamente escandaloso. Entiendo que han sido todos muy diplomáticos aquí, partiendo por el propio ministro Alvarado, que ha dicho, bueno, les recuerdo cuál es mi número telefónico, pero yo lo encuentro... Estamos esperando el meme de WOM, ¿o no? O sea, sí, yo lo encuentro tremendamente total. Que no te falten los teléfonos, que no te falte el número de teléfono, que no te quedes sin señal. O sea, como realmente me parece infamante, espantoso, porque además no es una decisión que se toma un día en la noche y al otro día no le han informado al biministro, sino que es una decisión que se ejecuta el sábado y que el lunes no está enterado el biministro. Es una cuestión insólita, yo no lo había visto nunca. Y además, quiero decir que tampoco es como que el presidente firmó una cuestión en compañía con un ministro que complota en contra del biministro Alvarado, como por ejemplo podría haber sido Jorge Quiroz. Estoy tirando un nombre al azar. Sino que es con las firmas del presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz y los titulares de las Express, Jorge García Ruminot, José García Ruminot, Energía Jimena Rincón y Obras Públicas de Transporte Luis de Granch. O sea, como pregunta uno, ¿está o no está en el comité político el biministro? Pregunta dos, ¿está en un WhatsApp de ministros que le puedan decir, oye, estuvo buena la firma? O sea, como realmente a mí me impresiona mucho y no creo que haya sido, a mí me cuesta mucho entender esto como un descuido, como, oye, se nos olvidó avisarle al biministro del comité político, que tiene 2 ministerios políticos, de esto que estamos haciendo. Esto a mí me parece que es una decisión que se toma para bloquear al ministro Alvarado y a mí me interesaría, seguramente nunca lo vamos a ver, pero me gustaría saber qué hay detrás de una decisión así, que evidentemente no es un descuido. Hernán Larraín. Bueno, oye, yo creo que hay que preguntarse con total honestidad intelectual si este es un caso aislado, si esta es una descoordinación puntual, o si más bien hay un telón de fondo de desavenencias, de descoordinaciones y de tensiones entre Hacienda y Interior. Yo creo que esta es la... Y hay una historia en ese sentido, ¿no? Exacto. Y el decano, esto es el diario El Mercurio el día de hoy, C1, diario bolchevique, hace la tarea exactamente, un diario oficialismo, dice, desde marzo, historias de diferencias entre Interior y Hacienda. Y hace un listado de 7 diferencias. Primero, la reacción respecto del alza de los combustibles. Interior quería acompañar esto de un paquete que le diera un sentido social al impacto. Hacienda dijo otra cosa. Interior logró contener un poco... Eso no, luego en el ingreso del proyecto de ley, Interior logró que hubiera una socialización al interior de los sectores que apoyan al oficialismo. Quiroz quería hacerlo rápido. La edad para la gratuidad, ¿se acuerdan? Que hasta los 30 años, Interior logró sacarla. El acuerdo con el PPD, también cuando cambió del 23 al 22, señor Quiroz, ese acuerdo, el ministro Alvarado tuvo que salir a arreglarlo. Saltándose la negociación con el PPD. La salida de Rodríguez. En fin. El subsecretario de Hacienda. Yo creo que la evidencia muestra que aquí, más que una cuestión aislada, da la impresión, hay una relación tensa. Habrá que agregar que esto ha pasado en muchos gobiernos, no hay que exagerar la nota, es parte de la complejidad de gobernar. Pero mi impresión, que aquí sí hay que hacer una cuestión, por así decirlo, más de fondo respecto a la figura del presidente Kast en este caso, ¿no? Se ha dicho muchas veces, ¿cierto?, que en Chile la naturaleza del cargo de presidente de la República tiene tres dimensiones, ¿cierto? Está el jefe de Estado, ¿cierto?, nos representa a todos, está el jefe de gobierno y está el jefe de coalición, ¿ah? Y que al presidente Kast da la impresión, le acomoda mucho el primero, el segundo más o menos, y el tercero no lo habita. No lo quiere. No lo habita. No.
Entonces, yo tengo la impresión de que aquí va a haber que en algún momento fijar líneas. Porque el problema pasa a ser de gobernabilidad para el propio gobierno. O sea, este nivel de tensiones, que son de una visibilidad total, requieren de, vamos a decirlo así, de un entrenador, ¿cierto? Que no esté sentado en la banca, que se pare, ¿cierto? Y le grita al 10, que tiene que hablar con el 9, y que las diferencias entre ellos en la cancha tienen que acabarse, que todo el estadio las ve, pero da la impresión de que el entrenador sigue sentado en la banca esperando que el 9 y el 10 se coordinen. Y si eso sigue siendo así, entonces el problema no es entre Interior y Hacienda. Y yo creo que esta es la cuestión, creo yo, que empieza a hacerse más visible y más necesaria, ¿cierto? Conducción. Ahora, Jimena, sí. No, que me parece, o sea, efectivamente yo creo que, como dice Hernán, estas cuestiones pasan en todos los gobiernos. En todos los gobiernos hay rivalidades, por supuesto, entre ministros, y aquí tenemos muy claro que el ministro Quirós tiene muchas ganas de brillar y de ser el jefe de gobierno aquí, en la práctica, por lo menos. Pero la diferencia es cómo el presidente de la República establece esas cuotas de poder y les permite o no seguir según sus propios planes y correr con colores propios. Porque aquí, evidentemente, lo que parece haber es un bloqueo sistemático y es curioso además porque no es un bloqueo, me parece a mí, que ocurra en el interior del comité político donde se saquen la mugre y después salgan con un mismo discurso, sino que hay una cuestión un poco civilina, que es que le permiten hablar al ministro Alvarado y luego lo contradicen. Y eso a mí me parece muy complejo. O no lo informan de decisiones que son tremendamente importantes. Y ahí, me parece a mí, el presidente Kast es quien tiene que arbitrar esos conflictos y administrar el conflicto entre sus dos ministros. Hasta ahora, lo que se ha impuesto ha sido el ministro Quirós siempre. Si esa es la decisión del presidente de la República, tener esta especie de primer ministro, sería bueno que se lo informara claramente al resto de los ministros y así el resto de los ministros tienen que ceñirse a lo que Quirós les manda. Porque esto se ve evidentemente como una descoordinación. O sea, si todo el poder lo va a tener Quirós, puedo yo estar de acuerdo o no y no tiene ninguna importancia, pero por lo menos el gobierno sale con una misma versión.